Y a mí ese es un más con el que me quiero quedar, con ese y con el del Manifiesto Comunista, que me sigue gustando y que le suscribo prácticamente de la A a la Z, como pocos otros documentos puedo suscribir. También suscribo lo que hicieron los magnovistas en Ucrania, y a un bolín que me encanta. Habré leído y habré regalado y distribuido media tonelada de La Revolución Desconocida de Bolín cuando vivía en Bruselas, entre los amigos que venían a visitarnos y entre las que podía enviar al interior, porque aquello durante una época para mí fue como una Biblia. Era una manera muy sagaz de descubrir lo que habían hecho los comunistas marxistas. El pecado no está en Lenin, está en Marx. Los comunistas marxistas, lo que habían hecho en la Revolución Rusa. El miedo a la libertad les hizo cargarse a todos los revolucionarios que habían participado en la primera etapa. Y además no solo es Lenin el que se los carga, es Trotsky el que está a la cabeza del Ejército Rojo. Cuando los trotskistas discuten con los anarquistas, con los libertarios, casi siempre argumentan que Trotsky defendió la libertad frente a Stalin, ¿no? Es cierto, pero la defensa que hace Trotsky es la defensa del derrotado, del que ha perdido el poder, no le queda otro remedio que hacer una autocrítica para recomponer un movimiento que quizá le lleve a un camino distinto del que había recorrido con anterioridad. Digo quizá porque los trotskistas, como he señalado antes en plan de broma, no han parado de extinguirse desde Trotsky hasta nuestros días. Que yo sepa deben haber como 5 internacionales, que ya es saber. Y organizaciones ahora mismo quedan pocas de la extrema izquierda, pero sigue habiendo un par de ellas y grupos de afinidad de diferentes tendencias. Algunos más próximos a la idea libertaria, otros decididamente contrarios. Sin embargo, lo que nosotros buscábamos, que fue un camino abierto que quedó incompleto, obviamente, por el que yo he seguido personalmente transitando, pues me ha llevado a un pragmatismo que finalmente he acabado por denominar algo así como socialismo democrático libertario. Si queréis luego abundamos más en ello, pero sí que recomiendo una relectura de Horacio Martínez Prieto en ese libro del posibilismo libertario, porque por lo que yo sé a estas alturas, y creo que cualquiera de la CNT lo tiene al alcance de la mano en la web donde vosotros mismos debatéis, quien nos llevó a los anarquistas a participar, ya me he metido como anarquista, a participar en el gobierno de la República, precisamente fue la FAI. Y fue la FAI y a través de ella la influencia que tenía sobre la CNT y la capacidad que tuvo de incidir en un momento, en una situación extrema, de incidir con unas ideas posibilistas, de decir, primero debemos ganar la guerra y después hacer la revolución, porque el debate era ese. Podemos hacer la revolución y la guerra con ella, o tenemos que hacer primero la guerra y luego la revolución. Aquello le costó enfrentamientos muy duros a la CNT y a los anarquistas ibéricos. Hay compañeros de CNT que me contaban en el exilio que en los primeros años el Sena de París sabe de cadáveres de anarquistas que descendían por sus aguas y no era la policía ni el enemigo el que los había echado ahí. El debate fue muy duro porque la experiencia además se saldó con la derrota y con un rotundo fracaso. La CNT tuvo una lamentable experiencia que acabó además con algunas de sus mejores gentes. No tenemos que olvidar que los militantes más activos, tanto desde el punto de vista intelectual como en la lucha orgánica, se fueron al frente y fueron en las primeras horas los que se enfrentaron a los militares rebeldes. Y muchos de ellos dejaron la piel en las barricadas, como Ascaso en Barcelona, por ejemplo. Esa situación dejó a la CNT bastante en pañales.
Y la CNT que quedó fue una CNT que se apoderó de una ortodoxia que no le pertenecía. Probablemente porque a los dirigentes que quedaron no les quedó otra que crear un santoral y dedicarse a orar con salmos lo que las viejas estructuras no habían podido conseguir, como si aquello fuese el paradigma del anarquismo eterno, para siempre, ¿no? Contra eso también nos levantamos nosotros, pero no solo por eso, sino porque el análisis económico que hacíamos de la situación a nosotros nos decía que el capitalismo global, que estaba forjándose a raíz de la nueva política económica de Nixon, que modifica la paridad dólar entonces vigente en 1969 y en el 73, y deja libre, ya no le hace depender el oro del dólar, etc. Respondiendo a la crisis de la energía y las materias primas, que tenéis que recordar, se inicia en 1970 y dura toda la década de los 70, con un crecimiento que algunos de las mentes más preclaras del capitalismo preconizaba que fuese cero. Fijaros los debates que hay ahora en los medios. Si alguien sale diciendo que recomienda un crecimiento cero, se le pela inmediatamente en la hoguera. Pues en los años 70, el Club de Roma, que era una de las entidades más potentes intelectuales del capitalismo, preconizaba crecimiento cero. En esas condiciones, un mundo global se estaba forjando al socaire de grupos intelectuales y de presión como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. Tengo un libro yo por la época que se titula Los centros de poder, la trilateral, donde podéis ver ese tipo de temas. Es uno de los pocos que se editaron en español sobre el asunto.